Bueno, comenzamos con un nuevo libro, acabamos Númenis, época 1, número 1, y como dije, estaba pensando sobre cuál podría ser el siguiente texto del que nos encargásemos. Y en este caso, pues he escogido lo que creo que dará un soplo de aire fresco muy claro, ¿no? Este libro, Que nuestras flores no mueran, coordinado por Ada Rodríguez y ilustrado, ¿no? Como podéis ver, os voy a enseñar un poco el libro, la verdad, porque es muy bonito, tiene numerosas ilustraciones en muchas partes, ¿vale? Además, en la conferencia dijeron una cosa que era muy bonita, ¿no? Que era que las ilustraciones no eran simples adornos, ¿no? Decoraciones de los poemas, sino que su impresión e integración en estos lo habrían llegado a transformar. Y efectivamente estamos ante bueno, un ordenado poemario, que ahora explicaré un poco más de dónde viene, que creo que va a ser muy interesante de reseñar. Mi idea es recitarlo, iré por orden más o menos, aunque a lo mejor hago algún cambio, y espero que esa recitación pues quede interesante. Veremos incluso si le podemos añadir música, puede venir bien quizás en determinados momentos. Desde luego estamos aquí para mejorar la capacidad de recitaje y para que las reseñas bueno, pues viertan, ¿no? De poesía también el canal, que yo creo que es bastante importante. Entonces, tanto Águeda como Miriam Vicuña Vierba, Miriam es la ilustradora, son estudiantes del doble grado de Filosofía y Musicología en la Autónoma, y bueno, pues nos traen este poemario, ¿vale? Que nos lo dice Águeda en la introducción. Pues básicamente viene de bueno, una convocatoria donde se llamaron a recopilar poemas, y también de un poemario digital que se publicó en Númenis, ¿no? Y del cual se recogieron algunos de estos, ¿no? Al final se proyectan en torno a 5 líneas temáticas, que son los 5 capítulos que nos encontraremos, y hay que entender que entonces, dado la convocatoria, el poemario digital, de dónde vienen todas estas cosas, es bueno, pues un trabajo, ¿no? Directamente relacionado con Númenis, desde el principio, antes publicado por Númenis, pero también procede de ese espacio, ¿no? Que es Númenis, lo dice aquí, de dar voz a autores jóvenes interesados en la escritura y otros ámbitos en el desarrollo y gestión de una revista, ¿no? Entonces, bueno, es indisociable, y lo que nos cuenta Águeda, ¿no? Aparte de dónde viene, ¿no? Pues es una pequeña reflexión sobre la poesía, como esta es no es una narración de anécdotas, ¿no? Sino de hecho la expresión de experiencias. Eso daría un toque particularmente íntimo, no sé si por tanto privado, ¿no? Ahí habría una reflexión muy interesante, pero desde luego sí íntimo, del quehacer poético y también del lector poético, de sus límites. Nos dice es un ejercicio que necesita tanto de alguien que se determina a escribir como de alguien que necesite leer, porque solo cuando das algo a la poesía ella devuelve, ¿no? Esa doble relación del que lee poemas y del poeta. Y bueno, pues a partir de aquí ella haría un recorrido donde explicaría las líneas temáticas. El preludio lo leeré, pero básicamente constituye, nos dice Águeda, una síntesis, ¿no? De lo que recoge el poemario en su conjunto. Luego, en el capítulo 1, básicamente versaría sobre el placer y la necesidad de revelar un aspecto íntimo de la experiencia humana que sentimos más ligero una vez, que nos hace sentirnos más ligeros una vez puesto en versos. Y luego en el capítulo 3 encontraríamos ya una sección dedicada a los poemas románticos, que luego, bueno, pues explica cada uno, pero yo creo que eso es mejor que lo veamos directamente cuando ya lleguemos a ellos. El capítulo 3 recogería una serie de reflexiones que se centran en esta idea de un universal que nos condiciona a todos por igual, que no tiene por qué ser el mismo, ¿no? En cada poema, sino que es esa apuesta por el universal. Luego en el capítulo 4 iría sobre la ausencia, ¿no? Esta posterior al amor, el amor y su posible ausencia posterior, ¿no? Y en el capítulo 5 pues encontraríamos la cuestión del diálogo entre poetas y poesía, ¿no? Y de cómo uno transforma al otro, llegando a decir, y además así concluye Águeda la introducción, en tanto que accidental, la poesía se torna parte del poeta hasta el punto en el que ya no hay silencio, sino solo verso. Bien,
Entonces, de momento voy a leer el preludio y un par de capítulos, de poemas del libro. No sé si luego leeré más en el siguiente vídeo o cómo lo iremos dividiendo, pero eso se irá viendo poco a poco también según la longitud de cada poema, obviamente, porque no todos duran lo mismo. Entonces es importante que el preludio, entendáis que se llama Ciclo Natural y que es de Mario Méndez, también está en la conferencia, explicó cosas muy interesantes y bueno, pues a ver qué sacamos del poema. Yo también intentaré ofrecer un poco la interpretación que vaya haciendo, ¿no? La poesía es de lo más difícil de interpretar, también es ese toque íntimo, ¿no? Del que hablaba Águeda, no a todos nos suscita lo mismo, y ella en la introducción hablaba de la necesidad de dar cuenta de esa pluralidad de voces. Bueno, la pluralidad de voces no está solo, ¿no? en la cantidad de personas. Al fin y al cabo es una recolección de distintos poemarios escritos por distintas personas, entonces la cantidad de personas que están escribiendo este libro, ¿no? Sino también en las muy distintas interpretaciones que cada uno de nosotros podemos hacer de esos poemarios. Entonces vamos al preludio, daré todo mi esfuerzo, ¿vale? Sigue la luna moviendo los océanos, con los impactos de los trozos que se desprenden de ella, y nosotros, ingenuos, navegamos mares cruzados sin mirar al cielo. Siguen los árboles siendo agitados por el aire, prueba asaz y petulante de que podemos seguir respirando, pero vemos brisa donde hay huracanes sutiles e inhalamos tempestades. Cuando el agua está dentro de nosotros mismos, no podemos nadar. Vemos los cortes del viento descuidado, a hojas que nunca encontraron tallo, y pensamos que nacieron rotas. Me hundo en las grietas de las heridas, que siempre se pensaron naturales, terminales. Siguen las bestias cazando, no por instinto sino por tristeza. Siguen los peces sumergidos, no por ahínco ni por la naturaleza, sino por incansable e insufrible supervivencia. Siguen las flores creciendo, flores preciosas, pero nutrido su suelo por cadáveres de sentimientos a los que siempre les faltó cuerpo. Nos enamora el olor de pétalos, hundidos en la fragilidad y precariedad, de fragancias que no pueden ser, y cada uno se cree recluido, abandonado y por tanto dueño, en su propio ciclo natural. Pero siguen ardiendo los bosques, no por catástrofes intencionadas, sino por el incendio que surge de una incapacidad maltratada, una cuestión de hecho. Nos tocamos y nos quemamos. En la piel hay huecos de los que fui desterrado, pero sepa y no olvide mi historia, que los cráteres de mi luna también tienen nombres propios. Y no me resigno, pero me pierdo en el amor, de vivir en interioridades que no son mías, de ser dueño de almas compartidas. Yo no me resigno, yo me enamoro, pero me ahogo en el llanto, que siempre envolvió mi pronunciamiento. Me niego a aceptar, sin más, que las flores deben morir. Bueno, un poema, como vemos, muy muy bonito, ¿no? A mí incluso recitándolo me despierta otras cosas, ¿no? No es lo mismo leerlo interiormente que recitarlo. Y es bueno, como siempre, de complicada interpretación exacta, ¿no? Pero yo creo que sí que hay gestos, sí que hay imágenes. La imagen es la naturaleza, ¿no? La imagen es el ciclo natural, y está claro que en cualquier caso esto implica la muerte. Pero parece que se niega a aceptar sin más que las flores deben morir, ¿no? No quizás un rechazo rotundo, ¿no? Absolutista de la muerte, sino más bien esa consciencia de que, bueno, incluso en esa fugacidad de la vida hay que seguir viviendo, ¿no? Quizás es más como lo interpretaría yo. Esta idea de que, bueno, nos tocamos y nos quemamos, estamos interconectados, también es más fácil por eso hacernos daño. Conexión, entiendo, no solo interconectividad humana, ¿no? Sino también con la naturaleza en general, porque fíjate, hablamos de árboles, hablamos de peces, hablamos de flores, se podría quizás decir incluso que entonces tal vez no estamos hablando de humanos, ¿no? Es otro tipo de amor. Yo no me resigno, yo no me enamoro. ¿Qué tipo de amor es del que estamos hablando? Yo entiendo que los humanos sí que están aquí, pero no son el centro, ¿no? En ese sentido, no estamos desde luego ante un poema antropocentrista, está más destacada la naturaleza que el ser humano.
Desde luego me parece una apertura fantástica, creo que despierta numerosas emociones y que es incluso difícil, ¿no? Saber el regustillo con el que nos tendríamos que quedar, ¿no? Me niego a aceptar que las flores deben morir, es eso, el hálito de una batalla heroica que va a ser capaz de lograr su objetivo, o es una especie de último respiro, ¿no? Quizás triste. Me niego a aceptar que esto va a suceder, pero de hecho así sucede, ¿no? Pues lo dejo a interpretación del lector, por supuesto, también yo lo recito, pero como siempre, ¿no? Pues para más detalle y sobre todo para más dejar reflexionar esos poemas, ir una y otra vez a leerlo, pues yo recomiendo leer el libro por la cuenta de uno, ¿no? Y entonces ya llegaríamos al capítulo 1, que bueno, sí que es verdad que veo que quizás estoy tardando un poco, sobre todo para ser el primer vídeo, así que voy a leer el primer poema del capítulo 1 y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? El capítulo 1 se denomina Simplemente por el placer de saborear la belleza al recordar de dónde venimos. Empieza aquí un dibujo fantástico, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Y son dibujos, pues en general, abstractos, ¿no? O semi-abstractos, que precisamente yo creo que tienen la intención de captar de manera más fugaz, contingente, ciertos conceptos que sobrevuelan a los poemas. Y de volar va la cosa porque en este caso se denomina el texto Los pájaros sí saben volar. Darme un segundo porque claro, para ver a los autores es de La Nubla. Sí, estaba aquí, perdón. Vale, y dice lo siguiente, empiezo, ¿vale? Me vuelvo a poner en tono recitador. Me senté a beber un trago de aquel vaso de té verde, mientras escuchaba tangos argentinos de una mini cadena empolvada que me compré con él, primer sueldo de mi último trabajo, con la melena suelta y en la cara una de esas pócimas que dicen que sirve para ralentizar el envejecimiento y de paso la estupidez. La música me había absorbido en las grandes batallas, hasta la sed, y con ella el olvido de la pena, abriéndole la puerta a la incertidumbre que se apodera de una tras acabarse el disco, imaginándome como una máquina insensible, expulsando ideas absurdas y poco probables que se extinguen en el universo estrellado. Y ahora nítido, me senté a beber de aquel vaso de té, con un pozo de perder la cuenta, para encontrarme entre las luces, la música, el ruido y el silencio, que me despeinaba sin tener conciencia del precio del tiempo, porque ella tiene la capacidad de escuchar el todo y la nada simultáneamente. Necesitamos días relámpagos, días de desobedecer al impulso, de preguntarnos por qué, y el de la existencia también, el por qué, de esa masa negra que viene a visitarme cada noche, a mi ventana, y me electriza cada vello de este cuerpo tendido sobre franela, agarrándome el pecho y dejándome sin habla, ni aliento que valga para apaciguar el infierno que provoca, durante incrementándose a su paso. Necesitamos poner la duda en el foco del camino, simplemente por el placer de saborear la belleza al recordar de dónde venimos. Observadora de lo que mis pies desnudos alcanzan, y este cansancio crónico me permite. Si tuviera miedo, no saldría de la cama, y sin embargo aún me atrevo a asomarme al abismo que golpea al cristal en cada puesta de sol y perturba mi paz y mi equilibrio mental. Tumbada boca arriba como si tuviera la vida clara ahí, resuelta, como si pudiera tener a la vida. Estoy deseando conocerte y que me enseñes tus encías vírgenes de dolor, aunque tú nunca tengas las mismas ganas de hacerlo conmigo. Quiero mostrarte un mundo en el que los cuentos y los medios no tienen acceso directo a nuestros sentidos. Amanece, y yo como siempre con un cigarro en la boca, y unas ganas que arañan mi estómago de gritar, casi imparables. Asomo mi cara entre las cortinas, con la intención de que el sol me tueste la piel nocturna y pálida, para disimular que el temblor de mis piernas, cuando amanece, no deja estragos en mi rumbo cotidiano. Los pájaros sí que saben volar y conocen bien de límites. Suspiro. Deja que me termine el té, y ahora saldré a disfrutar del buen tiempo y contemplar ese pasaje del que todos hablan. Triste y cabizbaja paso horas y horas en un parque, en un banco, frente al vaso, pensando. Dejaré que el viento haga con mis palabras lo que quiera, lo que quiera. Puedo ver en las copas de los árboles un brillo esperanzador.
Yo siempre me reconozco a ras del suelo. No quiero juzgar al alcanzarlo. Soy coja de habilidades y aún me resbalo. Caigo. Me he dejado el té a medias. ¡Qué desastre! En realidad siempre me gustó la soledad, pero solo cuando existe un otro que me está señalando. Y bueno, aquí acabamos, ¿no?, con este poema. También muy interesante, el té aparece mucho, ¿no? ¿Qué nos quiere decir este té? Es un elemento central, es el té tal cual, nos quiere transmitir calma, relajación, es el elemento constante en la vida de uno, cotidiano, quizás es, sin embargo, metafórico. Cada las posibilidades me interesa, sobre todo, cómo hay un juego, ¿no?, entre quizás ciertos elementos muy cotidianos, el té está muy claro, pero también el cigarro, si os habéis fijado, habría algún otro, la franela, la ventana, y sin embargo este pozo existencial, ¿no?, de la mayoría del poema, por ejemplo, ¿no?, aquí hablaba que se extinguen en el universo estrellado, el envejecimiento, la estupidez, las grandes batallas, la conciencia del tiempo, pero es que hablaba incluso de la existencia en una parte concreta, no la estoy encontrando ahora, pero así era. Y a mí la sensación que me da, pues nuevamente es de no entender del todo si estamos en un tono optimista o pesimista. Yo creo que siempre la última parte es relevante para esto, ¿no? En realidad siempre me gustó la soledad, pero solo cuando existe un otro que me está señalando, Entonces nos podemos preguntar muchas cosas, qué tipo de soledad es esta soledad, porque claro, necesitas de un otro, aunque de hecho en muchas de las reflexiones sobre la soledad, yo hace poco he leído una de Brigitte Vasallo, pues claro, la soledad siempre se da en una situación de interconectividad, ¿no? La dependencia es inevitable, la cuestión es el descuido, ¿no?, de las redes en las que uno se rodea y cómo eso constituye una verdadera soledad, ¿no? Pero hasta entonces no cabría hablar de una soledad verdadera. Entonces habría que ver si esa señalización, ¿no?, de ese otro sería una señalización positiva, un ánimo o una incriminación. Obviamente yo creo que lo que más nos viene a la cabeza, si se trata de señalar, es de lo contrario, ¿no? No se suele señalar precisamente por cosas buenas. Pero entonces es positivo, negativo, no tiene por qué ser fijo, no tiene por qué ser binario, ¿no? Puede querer dejarnos con esa sensación. Yo creo que es una cosa que vamos a sentir a lo largo de numerosos poemas, y eso es muy bonito. Está la imagen del relámpago también aquí, pero es eso, ¿no? Yo creo que lo más interesante es esa mezcla entre lo cotidiano y lo existencial, sentir ciertas angustias, cierto pesar de la existencia, ¿no? Y a la vez estar pensando en el té, en si se me acaba, en si es mi té de media mañana. Y bueno, por ejemplo aquí, como si pudiera tener a la vida, estoy deseando conocerte y que me enseñes tus encías vírgenes de dolor. Son las encías las que tienen que estar vírgenes de dolor, aunque tú nunca tengas las mismas ganas de hacerlo conmigo. Quiero mostrarte un mundo en el que los cuentos y los medios no tienen acceso directo a nuestros sentidos. Claro, esto parece ser positivo a pesar de prohibir, o más bien eliminar, un acceso directo a los sentidos. Quizás porque estaríamos hablando de incluso una experiencia más mística que esa, ¿no? Quiero mostrarte un mundo en el que los cuentos y los medios no tienen acceso directo a nuestros sentidos. La verdad que ahora que lo acabo de leer me puede parecer incluso la más misteriosa de las frases. También, oye, si alguno de los autores escucha la reseña y quiere aclarar o decir qué significaba para él el poema, pues viene genial. Claro, también está aquí la cuestión de si los poemas tienen significados definidos, ¿no? Incluso si aquello que estaba en la cabeza del poeta cuando lo escribió es el significado fijo del poema, o ya una vez se vierte en el texto, pues cualquier interpretación, o por lo menos una amplia gama de ellas, son permisibles, ¿no? Los pájaros, ya quiero leer otra parte, ¿no? Los pájaros sí que saben volar, estoy releyendo, y conocen bien de límites, ¿no? Esto puede recordar acá la idea de libertad y tener que estar sujeto a reglas. De todas maneras, suspiro. No nos termina de... ¿no? Por lo menos... descarga. Deja que me termine el té, vuelve el té, y ahora saldré a disfrutar del buen tiempo y contemplar ese paisaje del que todos hablan.
Esto es interesante, ¿no? Deja que me termine el texto y saldré a contemplar el paisaje, ¿no? Como dos elementos distanciados, existencialmente por lo menos, a nivel sentimental parece, y quizás uno mucho más cotidiano. En este sentido, al contraponerlo al paisaje, si os fijáis, puede ser incluso de cierta reclusión, en el sentido de el llevar cotidiano, ¿no? Que a veces cansa, que a veces aburre, que a veces puede resultar monótono, y luego ese contemplar el paisaje, el que todos hablan, que claro, puede ser por un lado, podemos pensar la sociedad del espectáculo, pero por otro lado también no tenemos por qué pensar tan negativamente, ¿no? Y podemos pensar más bien en una apertura a un lugar, a una situación, ¿no? Incluso personal, de mayor liberación, ¿no? De mayor liberación y de mayor belleza, porque al final es a lo que nos suele remitir el concepto del paisaje. Bueno, pues yo creo que hemos analizado dos poemas muy interesantes, creo también que hemos explicado bien la introducción, estoy muy contento con cómo hemos empezado con el vídeo y con esto seguiremos en adelante, que creo que hay mucho por recitar y mucho por contar. Nos vemos.